Buenas noches, amigos. Acá nuevamente con ustedes desde el canal Ex La Luz de Mundo Libres. No tenía previsto hacer este video, pero me pareció muy importante debido a que voy a tratar la novedad de lo que se publicó hoy en los periódicos de México en relación al actuar de la UIF de México. Estoy muy contento por el pueblo de México, muy contento porque es un pueblo que se está levantando, poniendo de pie, y este tipo de acciones de luchar contra el crimen organizado, de que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos como es Hacienda, pueda defender al pueblo. Por eso esta denuncia que ha hecho la UIF, que depende de Hacienda, del Poder Ejecutivo, del Gobierno de México, el Poder Ejecutivo Nacional, ha hecho denuncias contra la secta La Luz del Mundo y contra su poderoso líder, Nazón Joaquín. Ha hecho denuncias y las ha presentado ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué significa esto? Ahora que la Fiscalía, el Fiscal General de la República, el fiscal a nivel nacional, más importante de México, la autoridad más importante de México, que tiene la obligación de representar al pueblo. Entonces, él con estos elementos va a tener que entablar una demanda judicial contra la secta, así como en Estados Unidos, solamente que en Estados Unidos el fiscal Becerra lo hace a nivel estatal, por el estado de California contra Nación Joaquín. Acá va a ser la nación de México, el pueblo mexicano contra la Luz del Mundo y Nación Joaquín. Esa va a ser la carátula que va a tener este expediente y este juicio que eventualmente se podría iniciar en los próximos semanas, estimo, porque Hacienda no va a mentir respecto a estos datos y estas denuncias que ha efectuado. ¿Qué fue lo que se publicó en el diario? Hoy, el día martes 22 de diciembre, la UIF denunció a La Luz del Mundo y a Nación Joaquín por lavado de dinero y delitos fiscales. La dependencia del gobierno federal aseguró que la Iglesia ha omitido declarar sus ingresos, por lo que ha generado riqueza de manera ilegal. Así es. Entonces, las denuncias vienen por parte de la UIF. Dijimos que la UIF depende del gobierno de la Nación de México, ¿sí? Lavado de dinero es cuando es dinero que viene de origen turbio, de origen sucio, de crímenes, y ese dinero no es declarado ante el gobierno de la Nación mexicana, y se empieza a mover ese dinero a través de transferencias financieras sin haber declarado su origen por medio de declaraciones juradas al gobierno nacional de México, lo que lleva a cometer delitos fiscales, porque las personas humanas y las personas morales, es decir, personas jurídicas como las entidades, a través de sus representantes, tienen la obligación de hacer declaraciones del origen de sus fondos ante la SAT, ¿sí? Ante la SAT, que también depende de Hacienda. Tienen la obligación de hacer presentaciones de informes, declaraciones juradas respecto del origen de esos fondos, de dónde provienen. Y esto no lo hizo Luz del Mundo. Luz del Mundo es la entidad de las que yo he visto en periódicos, una de las entidades con mayores infracciones a las leyes fiscales y a las leyes de creación de entidades religiosas en México. Viola todas las leyes, y acá no hace falta ser inteligente ni conocer tanto de la ley, porque viola las cuestiones más mínimas y de sentido común, ¿sí? Así que está expuesta a Luz del Mundo. Esto ya nos lleva a, primero, lo de lavado de dinero lo expliqué en mi video anterior, y bueno, es lo que decía recién, dinero que viene de origen sucio, lo hacen pasar o como que pertenece a una entidad, por ejemplo, a una entidad religiosa, y de esa manera evitan controles y suelen utilizar ese dinero para blanquearlo como si se tratara de ofrendas, porque en realidad no lo son. Los delitos fiscales vienen de que no se ha cumplido con declaraciones o informes que debería haber hecho Luz del Mundo, y que eso está reglamentado no solamente para Luz del Mundo, para todas las entidades religiosas, a cumplir con las SAT. Incumplen las normas por todos lados. La Unidad de Inteligencia Financiera, ¿sí?, presentó 5 denuncias contra la Iglesia de la Luz del Mundo y su líder, Nazón Joaquín García, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, bajo acusaciones de pederastia por lavado de dinero y delitos fiscales. La demanda fue presentada ante la Fiscalía General de la República, al argumentar que detectó que la Iglesia, constituida como organización sin fines de lucro con la denominación de actividades religiosas, no tiene relación
con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos, por lo que ha generado riqueza de manera ilegal. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando vos creás una entidad, ¿sí? Primero tenés que pensar bien, ¿qué voy a hacer? Esta entidad me voy a dedicar a predicar la palabra de Cristo, en las creencias cristianas, y bien, entonces a la hora de formarla, tiene que inscribirse como religión, como entidad religiosa, ante un organismo creado por la Nación de México, ¿sí? Por otro lado, sus actas constitutivas y su estatuto de fundación, de creación, también tiene que decir que se ajusta al formato de esas leyes y normas que se han establecido específicamente para las entidades religiosas. En esa ley que ha creado México, entidades religiosas, hablan de cuál es el objeto. ¿Qué significa esto? Habla de cuáles son las actividades que pueden hacer las entidades religiosas y están limitadas, no pueden hacer, no pueden ser creadas para obtener determinadas ganancias redituables y distribuirlas entre algunas pocas manos, entre los que se creen dueños de la iglesia. Eso está prohibido. Para eso hay que revisar la ley de entidades religiosas. Y acá lo que dice es que no se ha cumplido con eso y se han desviado. Los que administran la luz del mundo se han desviado y han hecho actividades que no tienen nada que ver con el objeto de religión, ¿sí? Y entonces, esa es la demanda que ha presentado la UIF, porque han detectado esas operaciones comerciales que se han hecho con los fondos de los hermanitos, los hermanos que diezman y hacen ofrendas especiales. Acá lo que está haciendo la UIF es proteger a los donantes, proteger a los hermanos. Por eso este juicio que se va a iniciar. Pueblo de México contra Nación Joaquín y la Luz del Mundo. Nación de México, Nación Mexicana contra Nación Joaquín y Luz del Mundo. Bien, la UIF detectó que la organización sin fines de lucro y su líder Nación Joaquín García realizan a través del Sistema Financiero Nacional actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo que no coincide con su naturaleza. ¡Qué increíble! Se utilizó la entidad religiosa, la máscara, la personalidad jurídica de entidad religiosa Luz del Mundo, para tapar negocios que si hubieran sido hechos bajo la órbita de a nombre de una persona particular, una persona humana, como por ejemplo si lo hubiera hecho Nación Joaquín él mismo, ese tipo de operaciones hubiera tenido que pagar un montón de impuestos. Pero como fueron hechos por medio de la entidad religiosa, la Luz del Mundo, entonces se evitaban pagar impuestos. Pero ¿qué pasaba? Se salía del objeto social que tiene que tener una entidad religiosa. Esas actividades no pueden hacerse. Dice, reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros. Realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades. ¡Qué increíble! Inversiones financieras. Una iglesia. ¡Qué bárbaro! Acá está detallando las actividades de inversión. ¡Qué increíble! Dice, omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos. Claro, se ve que han presentado quizás declaraciones juradas en donde no declararon determinados ingresos que obtuvieron y que iban por afuera del objeto de la entidad religiosa y por otro lado tampoco han denunciado algunos gastos que se han efectuado. ¿Qué gastos habrán sido? Señaló la UIF a través de una tarjeta informativa. Bien. Dice, realizan transferencias financieras por altos montos dirigidos a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. Es decir, no hay vínculo entre la entidad religiosa Luz del Mundo y aquellas personas de las cuales se les transfería muchísimo dinero. Y eso generaba una operación sospechosa y de ahí los bancos informaron a la UIF. A personas físicas. Es decir, es lo que yo decía en el video anterior. Estos han sido tan desprolijos que seguramente sus profesionales le dijeron, miren, estas operaciones son de transferencia financiera, son riesgosas, me refiero a profesionales aliados a todo este lado turbio de manejo de dinero, porque la Luz del Mundo ha sido utilizada, la entidad religiosa, la personalidad jurídica, como una máscara de una organización mafiosa. Les deben haber dicho, esto es riesgoso, pero era tanto el dinero que les salía por las narices y tanta la ambición de poder utilizar ese dinero, que han hecho transferencias a personas, incluso a empresas, por eso dice ahí personas morales, que son las empresas, con las que no se identifica ningún tipo de relación. Es como que le transferían como donándole a esas personas físicas y a esas entidades empresarias. ¡Qué locura! Después dice,
La organización sin fines de lucro religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero mediante transferencias internacionales. Personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales, alertó. Impresionante. Es decir, lo que decíamos recién, esas transferencias de dinero han sido hechas a empresas que se encuentran en paraísos fiscales, también a personas físicas, personas humanas que están en paraísos fiscales. Es decir, esas empresas, esas personas físicas que recibieron esas transferencias de dinero de la secta La Luz del Mundo por millones de dólares, esas personas tienen el domicilio en paraísos fiscales, por ejemplo en las Bahamas. ¿Por qué van a parar a los paraísos fiscales? Porque en los paraísos fiscales, en esos países, por ejemplo Bahamas, no pagan impuestos, están exentos de impuestos. Entonces pueden manejar sus dineros, su patrimonio sin pagar impuestos. Es decir, lo que ha hecho Nazón es estafarle al pueblo mexicano. ¿Por qué? Porque si es primero, esas operaciones no tendrían que haber sido hechas con dinero de la iglesia. Y él le robó plata a la iglesia para hacer las operaciones comerciales. Tendrían que haber sido hechos bajo el nombre de ellos, de la familia Joaquín, y tendrían que haber pagado impuestos y muy caros por la carga impositiva que tiene México. Ese dinero de impuestos va directo a hospitales públicos, a la educación pública, a la educación laica, a la existencia de seguridad, al pago de los policías, al pago de los maestros. Eso es lo que no está, eso es lo que le está robando Nazón Joaquín a todo el pueblo mexicano a la hora de robarle a La Luz del Mundo sus ofrendas y transferirlas a personas con domicilio en paraísos fiscales donde no pagan o hay exenciones o no pagan impuestos. Es totalmente terrible. Asimismo, se detalló que la iglesia ha realizado pagos de montos elevados de tarjeta de crédito, vehículos, también vehículos, blindajes que generan que los recursos de sus cuentas tengan poca permanencia y que dichos bienes y servicios no son acordes a su perfil de objeto. Es decir, mantenían a la iglesia casi sin fondos, sin dinero. Y hay que hacer eso, hay que lograr eso, porque recaudan millones y millones de dólares. Y que con eso se compraban bienes que no tenían nada que ver. Es decir, se compraban autos lujosos, autos o camionetas súper lujosas, o departamentos o casas frente al mar, súper lujosos que nada tenía que ver con el objeto de una religión, porque la entidad religiosa el objeto tiene que ser que todo el dinero vaya para la inversión en templos, vaya para ayudar a la comunidad, para ayudar a los pobres, como dice la Biblia. Dice que compraban bienes y servicios que no eran acordes a lo que tiene que destinar los fondos a destinar, ¿no es cierto?, una entidad religiosa. De hecho, acá en Argentina y en Chile he visto los batallones que salen a vender donas para poder sobrevivir. A veces no comen esos hermanitos obreros. Quizás a ellos deberían enviárseles remesas para que se sostengan. Dice, realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses. Es una locura. Tenían negocios el uso del dinero, como si se trataran de banco. ¡Qué increíble! Vaya a saber incluso si tenían autorización para actuar como una entidad financiera. Es una locura. Dice, también la compra y venta de inmuebles es una de las actividades que más dinero deja, porque por las valuaciones que hoy tienen en dólares los inmuebles, y ellos compraban y vendían y obtenían ganancias multimillonarias. Dice, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para los cuales fueron constituidas. Exactamente, una entidad religiosa no tiene por qué andar realizando ese tipo de operaciones. Claro, lo que pasa es que utilizaban esos fondos para ese tipo de operaciones para no pagar impuestos, y luego toda esa ganancia iba a parar a las manos de los Joaquines. El pasado mes de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció el congelamiento de las cuentas de 6 personas ligadas a La Luz del Mundo. Y esto también es lo que yo vengo hablando, y voy a estar acá a ver, voy a hacer una opinión neutral, pero voy a decir por un lado, dice que tienen congeladas las cuentas de 6 personas. Acá no solamente Nazón Joaquín es el que ha hecho todos estos manejos turbios, hay que averiguar quiénes son las autoridades del órgano de administración de esta secta, porque la entidad religiosa, tenemos que revisar la ley de entidades religiosas de México, y es administrada, la gestión es llevada permanentemente por un grupo de personas, supongamos que sean 5, un presidente, un representante legal, un vicepresidente, un tesorero, protesorero, secretario y revisores de cuentas. Entonces, todos estos cargos deberían existen, y todas esas personas tienen una responsabilidad legal y penal. Esas personas van a ser investigadas sin lugar a dudas.
porque ellos son los que tenían que dar autorización para que Nazón despilfarrara y usara e hiciera todos estos manejos turbios. Bien, este caso tiene que ver con el bloqueo de 6 personas relacionadas con un grupo religioso en donde había donativos que se desarrollaban en la iglesia. Bien, acá lo que me parece importante decir es que, a ver, la iglesia ya sabemos que se está dividiendo en facciones. ¿Qué es lo que haría yo con la Iglesia a la Luz del Mundo? Si yo fuera parte de la justicia de la Nación de México, solicitaría que todos sus templos fueran rematados y se indemnizara a un montón de gente que ha sido explotada todos estos años. Yo, si fuera juez en México, ordenaría que se remataran todos los templos, todas las propiedades y se recaudaran todos los millones de dólares posibles e indemnizar a las personas que han sido explotadas en Luz del Mundo, que han sido objeto de trata de personas, ¿sí? Eso haría, pero es difícil que pase eso. Y es probable que se divida en facciones, es decir, va a morir Luz del Mundo y van a haber varios grupos religiosos, algunos que van a creer en Nazón, otros no van a creer en Nazón. Y yo lo que puedo decir, vayan adelantándose a aquellos que quieran. Esto es una opinión neutral, que no es lo que yo deseo, porque lo que yo deseo es que desaparezca por completo Luz del Mundo. Pero si alguno de ustedes que han tenido una fe limpia en el sentido de seguir a Jesucristo y quieren seguir en esa obra misionera y en ese ministerio de organizarse como religión con un seguimiento a Jesús, entonces lo que deberían hacer ustedes es ver quiénes son conseguir el estatuto de la Luz del Mundo. Primero, el número de registro, el estatuto, ver quiénes son las autoridades y ver la posibilidad de cómo ustedes pueden llegar al poder para gestionar Luz del Mundo. Buscar un abogado y hacer una denuncia para que por estas irregularidades se desplacen las autoridades del órgano de administración actuales y sean ustedes, que espero sean honestos, los que aspiren a estos cargos y se hagan cargo de Luz del Mundo y empiezan a administrarla totalmente de manera diferente, sin intervención de la familia Joaquín y dando de baja todo aquel tipo de simbolismo que tenga que ver con la familia Joaquín. O que intervenga el Estado, que el Estado les empiece a administrar sus templos o su órgano de administración, o que, bueno, no voy a decir que hayan elecciones para que ustedes elijan su órgano que va a gestionar la Luz del Mundo, porque muchos de ustedes están lavados del cerebro y votarían a los Joaquines. Bien, acá es el fin de la Luz del Mundo, en México. Es el fin porque la Hacienda no va a mentir. Hacienda tiene toda la información de cruce de información y no se va a arriesgar a largarse a hacer denuncias a una institución tan poderosa y con nexos políticos. Si lo está haciendo es porque obviamente tiene todas las evidencias y las pruebas. No hay organismo más poderoso en México para obtener información financiera que la UIF, y no hay profesionales con mayor capacidad de acceso a la información que la UIF, y no hay mayor entidad con poder para hablar de estos temas, de los manejos de los impuestos robados por una organización o por una persona, que la UIF. Entonces, obvio que son denuncias ciertas y verdaderas. Y a la Fiscalía, por más que esté comprada, no le va a quedar otra que iniciar una demanda judicial. Nación mexicana contra la Luz del Mundo y Nazón. Pueblo de México versus Nazón. Es lo que tanto esperamos a aquellos que deseamos la justicia para el pueblo mexicano. Muy bien. Y siempre terminamos hablando también de que, a ver, me falta un poco más. De acuerdo con el funcionario, los montos de las cuentas bloqueadas suman 20 millones de dólares. No, es para morirse, es muchísimo dinero. Por su parte, la Iglesia de Luz del Mundo rechazó categóricamente los señalamientos de las actividades ilícitas realizados por la UIF. La asociación religiosa no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita porque respeta invariablemente el orden legal vigente. Eso es mentira. Eso es mentira. Ya lo expliqué cuando vimos la hoja anterior. Ellos violan todas las leyes, en todos los países, violan absolutamente todas las leyes. Aseguró que esta institución religiosa promueve el respeto, eso es la dignidad de las mujeres, por favor. Yo hice un video en donde cómo ustedes, la Luz del Mundo, viola los derechos humanos de las mujeres y de los niños. Es impresionante el nivel de maltrato que tienen. Como lo constatan millones de personas que lo integran, lavadas de cerebro, esas personas.
Bien, esto y después, al tiempo que destacó su preocupación por la exhibición estigmatización pública. No, señores, ustedes robaron al pueblo mexicano. El pueblo mexicano tiene que sentir realmente una sensación de enojo, porque todo el dinero, por lo que expliqué, que Nazón robó a Luz del Mundo y mandó a paraísos fiscales, es impuesto que se deja de recaudar. Mientras tú, hermano de la luz del mundo, pagas todos tus impuestos, vas al supermercado y estás pagando IVA, y permanentemente estás financiando a las arcas de la nación de México para que México tenga educación pública, para que tenga salud pública, seguridad que ustedes tanto necesitan. Mientras tanto, Nación desvía los fondos a paraísos fiscales para evadir impuestos. ¡Qué locura! Es terrible. Claro, y todo esto termina en dónde. Es lo que veníamos viendo en los videos anteriores. Esto es lo que explica, de alguna manera, esto. ¿Sí? Una dinastía multimillonaria. Jets privados, aviones privados, lujos, oros de tentación, Alfa Romeo, vida de jeques árabes por la tercera generación de los joaquines. Así que, hermanos, les digo, huyan de esta secta criminal que viola los derechos humanos y que pisotea la dignidad de las personas. Saludos cordiales desde Argentina.